Bien, ¿qué tenemos acá? El objetivo de la materia, acompañar o aplicar los conceptos de estructura de datos y sus algoritmos de manipulación para la implementación de estructuras de datos clásicas y crear nuevas, digamos. Si ustedes leen esta definición, parece que no se entiende nada, digamos, porque se vuelve a repetir estructura de datos y no dice que es estructura de datos. Si bien es cierto, el objetivo principal es aplicar estructura de datos. Por lo tanto, el concepto de estructura de datos lo vamos a tener más claro unas 4 láminas más adelante, pero sí el objetivo de la materia es aplicar conceptos de estructura de datos. Bien, para hablar de estructura de datos, lo primero que tenemos que hacer es hablar de abstracción, ¿sí? Y el tema de abstracción es básicamente destacar lo importante de lo que queremos resolver y ignorar, no digo no conocer, pero ignorar lo irrelevante. Cuando ustedes resuelven un problema, cuando se les presenta un gran ejercicio, lo primero que hacen es decir, bueno, voy a hacer este módulo, este otro y este otro. Definen o abstraen, si quieren verlo, la solución. Pero no se preocupan en el detalle del cómo lo van a resolver. Esa es la abstracción de datos importante que ustedes han venido desarrollando durante todos estos semestres que han avanzado. Y eso es importante porque eso nos va a ayudar a encarar la materia. Sin embargo, hay que separarla en 3. Tenemos abstracciones de control, que son funciones y procedimientos, que eso ustedes lo tienen bien dominado en Progra 1, Progra 2. Ya son tipangos en hacer funciones y procedimientos, ¿sí? Luego tenemos abstracciones de datos. ¿Qué significa? Que ustedes definen sus propios tipos de datos. Si bien es cierto, en la materia de Progra 1 definieron la clase vector, la clase cadena, la clase matriz y demás clases, también ustedes han definido sus propios tipos de datos. Entonces, al definir ya ustedes un tipo de dato, el que hayan hecho, están abstrayéndose, ¿sí? Luego tenemos el tema de la abstracción de funcionalidad. El hecho de crear librerías. Cuando ustedes, ya sea que hacen un DLL o una unit, dependiendo del lenguaje que están manejando, y colocan un conjunto de funciones y procedimientos a su interior, pues están haciendo abstracción de funcionalidades. Están creando unidades, llámenle módulos, paquetes, como quieran llamarlo. Entonces, teniendo claro esos niveles de abstracción, nosotros podemos decir que es una técnica poderosa de programación que permite inventar o definir nuevos tipos de datos, ¿sí? Identificando objetos del mundo real, ocultando los irrelevantes para la solución del problema, porque cuando ustedes se abstraen, no se van al detalle. Esta técnica nos permite diseñar programas cortos y flexibles. Es cierto, en alguna época cuando estábamos aprendiendo a programar, nosotros decíamos que una función con más de 10 líneas o un procedimiento con más de 10 líneas, pues ya perdía su objetivo, salvo que fuese un algoritmo específico de ordenación, de búsqueda y demás. En la solución de muchas aplicaciones nosotros tratábamos de tener algoritmos que no excedan las 10 líneas. Veíamos que eran 15, 20 y decíamos, pues ya, quiere decir que aquí no hace una sola cosa, hace una y otras cosas más. Entonces es muy importante recordar eso en programación. Estos nuevos tipos de datos que creamos o que vamos a conocer y los que vieron, normalmente se los van a encontrar en la bibliografía como TDA, tipo de dato abstracto. En algunos libros lo van a encontrar con ADT, Abstract Data Type. Lo único que está ocurriendo es que algunos lo plantean en inglés y otros en español. ¿Qué es estructura de datos entonces? Una primera definición porque luego planteamos otra. Es un grupo de elementos de datos que se agrupan bajo un nombre y que define una forma particular de almacenar y organizar los datos en una computadora para que pueda ser utilizada eficientemente. Esta definición es una definición formal que lo plantea Rena en su libro Data Estructura, página 43, si quieren revisar. Contextualizando, hasta
hasta antes de esta materia, en Progra 1, en introducción, ¿qué le decía el profesor? Bueno, usted tiene el problema, piense en el algoritmo y impleméntelo, resumiendo básicamente, ¿sí? Otro lo mejoró y le dijo, bueno, usted piense en el problema, plantee el algoritmo, defina sus clases, le puso, ya más o menos por ahí, identifique sus clases y impleméntelo y como resultado va a tener el problema. Hoy vamos a acomodar esa definición que ustedes tenían y la vamos a acomodar con el gráfico que ustedes están viendo. Lo tenemos claro. El problema es un conjunto de hechos o circunstancias que tenemos que resolver usando el computador. Algoritmo también lo tenemos claro. Un conjunto de reglas finito e inambiguo o un conjunto de pasos a seguir para resolver un problema. El problema que teníamos antes es que algoritmo lo asociábamos básicamente al todo como solución del problema y ahí cometíamos un error. Lo que pasa es que en introducción a la informática y demás, mezclar estos conceptos era complicarles un poco la existencia al inicio. Ahora sí los podemos separar. ¿Qué es estructura de datos entonces? La disposición en memoria de la información. ¿Cómo vamos a guardar en la memoria la información? ¿La información de qué? Del problema que estamos resolviendo. Si estamos haciendo un juego de ping-pong, bueno, ¿cómo vamos a guardar la información referida a la mesa de ping-pong, a la pelota, a los jugadores? Si estamos haciendo un sistema, bueno, ¿cómo vamos a guardar la información referida al sistema que estemos haciendo? Si es contable, si es de cobro de caja, cualquiera que ello sea. Entonces, ¿cómo se guarda la información? ¿Ya? Y segundo, ya tenemos que acabar con la definición del programa. Para nosotros ya ahora un programa es algoritmos más estructura de datos. ¿Sí? Antes nosotros asociábamos directamente programa, pues es implementar el algoritmo o la solución al problema, es la solución. Ahora lo estamos separando. Algoritmo es la lógica, la manera de pensar, todo lo que ustedes tengan como idea para resolver. Pero estructura de datos es la forma como la información estará guardada para resolver ese problema sobre la cual trabajarán los algoritmos que ustedes van a plantear. Entonces aquí cabe definir la clasificación de estructura de datos. Las estructuras de datos se clasifican en dos, las primitivas y no primitivas. Las primitivas son las que ustedes han venido usando durante todo su recorrido hasta esta materia. Reales, enteros, cadenas, caracteres, arreglos, todas esas son primitivas. ¿Por qué? Porque forman parte del lenguaje mismo de programación en las cuales ustedes han venido implementando diferentes soluciones. Las estructuras de datos no primitivas son aquellas que se crean utilizando datos primitivos. Vamos a ver nosotros en la materia listas, pilas, colas, conjuntos, polinomios, matriz dispersa, colas de prioridad y demás, y muchas otras más. Estas estructuras de datos se van a clasificar en lineales y no lineales. No nos olvidemos que la esencia de estructura de datos es cómo se guarda la información, cómo se organiza la información en la memoria. Entonces aquí vienen dos puntos. O es lineal o es no lineal. No hay otra salida. Y lineal es cuando la información de la estructura de datos que vayamos a crear, cualquiera sea, los elementos están guardados en un orden o mantienen una secuencia. Y no lineal es cuando los elementos de una estructura de datos no se almacenan en un orden, no guardan un orden, no guardan relación. Entonces se denomina no lineal. También esta es una definición de RENA en estructura de datos en la página 46. ¿Qué es un tipo de dato abstracto? La verdad que esto yo nunca lo colocaba antes, pero tengo que felicitar a las mujeres y un poco tal vez motivar a algunas, si es que tenemos algunas damas en el curso. No he tenido la oportunidad de ver la lista. Bueno, el concepto nace en 1974 por un varón, pero nace el concepto, pero no se lo pone en práctica. Es recién en el año 1975 que Bárbara Liskov lo propuso para el lenguaje CLU. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá?
Jefferson Adrián Guarachi, por favor, su micrófono. Jorge Álvaro Mendoza también y Víctor Vera. Jefferson. Bien. Yo no tengo la costumbre, jóvenes, de pedirles que se callen. Puede ser que se les escape a rato, le voy a decir, apáguelo y no pasa nada. Pero si está fuera de foco, perdió el control y está en otra cosa y me deja el micrófono encendido, lo vamos a sacar, ¿ya? Entonces, con la aclaración del caso, continuamos. Bien, les decía que una dama es la que nos gana en colocar el concepto de tipo de dato abstracto e implementarlo en un lenguaje. Una dama es la primera programadora, Ada Byron. Entonces yo creo que las mujeres deberían estar orgullosas de eso, ¿no? Nos ganaron. Y fue la primera doctora, por si acaso, en lo que es el área de computación. Entonces es simplemente un tema motivacional y de historia que lo coloco. Bien. Tipo de dato abstracto, volvemos a definir, es un conjunto de valores y operaciones definidos mediante una especificación independiente de su representación. Si ustedes ven la gráfica inferior, muchos de ustedes dicen, y veamos qué es clase. Bueno, en una clase tenemos operaciones y valores. Bueno, no manejamos valores en una clase, nosotros manejamos el concepto de atributo. Pero ya lo van relacionando. ¿Por qué se junta aquí, digamos? Porque la programación orientada a objetos nace mucho después de que haya nacido el concepto de tipo de ADT o TDA. Nace mucho, pero nace para resolver justamente el desorden de los programadores. Por eso es que medio que ahora se juntan y pareciera ser que estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo, joven, porque cuando definimos una clase y demás, ahí sí hablamos de la forma de cómo se va a implementar y demás, vemos un todo. En un TDA no hablamos de la forma como se va a implementar, pero sí hablamos del comportamiento que va a tener indistintamente de cómo se implemente. Es muy ligera la diferencia. Fíjense, aquí dice, la manipulación de un TDA solo depende de su especificación, nunca de su implementación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo definir un tipo de dato abstracto y empezar a utilizarlo, probar que funciona, probar que va a funcionar en cualquier proyecto, pero no está implementado. Solo lo voy a hacer funcionar en función de la especificación que tenga. Que la especificación viene a ser formal y no formal, enseguida lo vamos a ver. En cambio, una clase, pues la tengo que implementar, tengo que hacer todo y luego pruebo que funciona. Bien. Veamos. Decíamos que un TDA tiene dos formas de representarse. Formal y no formal. En el caso formal, está constituido por dos elementos fundamentales. El primero, que es la cabecera, que yo le llamo, donde uno dice el tipo de dato que se maneja, los valores posibles que va a tener ese TDA y las operaciones que va a realizar. Y en la segunda parte, que es la descripción de las operaciones, lo único que hace uno es describir todas las operaciones describir todas las operaciones una por una. Su dato de entrada, su dato de salida, la condición inicial que tiene que tener antes de ser llamado esa operación, la postcondición, cómo queda después de ser ejecutado y básicamente el nombre de la operación. Enseguida ustedes van a ver que estamos hablando de algo que ya conocen. Eso es no formal, lo que están viendo. Formal es cuando definimos el tipo, el nombre del tipo de dato abstracto. La sintaxis vale decir el conjunto de operaciones que va a tener ese TDA. Y en la semántica ya hacemos, creamos expresiones en función de las operaciones que se habían planteado en la sintaxis. Entonces, esa es la estructura de una especificación formal. Estamos hablando de que un TDA
puede ser representado, especificado de dos formas, formal o informal. ¿Sí? Para verlo mejor, vámonos al ejemplo. Aquí lo vamos a ver bien. En la gráfica ven ustedes un TDA que ya conocen, cadena. Acá está. Si quieren, asócienlo a la clase que vieron, en la clase cadena que pudieron haber en alguna materia. Fíjense en la primera parte, ¿qué decimos? El TDA cadena maneja todos los caracteres alfabéticos y sus operaciones son crear, adicionar carácter, llena, insertar carácter, eliminar carácter y muchas otras operaciones que ustedes podrían conocer. En su segunda parte, ¿qué decimos? Bueno, vamos a describir cada uno de sus operaciones. Crear, ¿cuál es el objetivo de crear? Inicializar. Si estuviéramos en programación orientada a objetos, diríamos inicializar el atributo o los atributos, ¿sí? La entrada, ¿qué sería? La cadena inicializada. Perdón, la cadena, simplemente la cadena sin inicializar. La salida, cadena inicializada. La precondición, no hay condición para llamar a un constructor. La postcondición, la cadena que no tiene ningún carácter, cero, ¿sí? ¿Qué sería adicionar carácter? Bueno, sería utilidad, sirve para agregar un carácter al final de la cadena. La entrada sería S y L, tendría dos entradas. ¿Ya? Se le añade el carácter L a S. Quiere decir que la cadena va a salir modificada con un carácter concatenado al final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Describir cada uno de las operaciones que ustedes ya han visto. Ahora ustedes dicen, pero ¿por qué habla, profesor, de la cadena S y L? Porque lamentablemente lo que son los tipos de datos abstractos o ADT no están asociados necesariamente a la programación orientada a objetos. Conviven en un entorno que tiene que ser implementado ya sea en la programación estructurada o en la programación orientada a objetos, en la metodología orientada a objetos. Entonces, ellos asumen, por ejemplo, acá cuando nosotros decimos, permítame acá, inicializar S, estamos suponiendo que es en la programación orientada a objetos, que le enviamos al constructor crear, le enviamos un atributo, perdón, un parámetro S, el cual lo pondremos en vacío para que luego utilicemos adicionar, llena y demás. Pero esta es una especificación formal que no va a detalle desde el punto de vista de cómo se implementa. Ahora, si nos vamos a lo formal, eso ya se acerca a lo que ustedes manejan. Por ejemplo, ¿qué decimos? Cadena, ¿sí? Podría ser tipo TDA cadena, si quieren verlo. En la sintaxis que colocamos, lo mismo. Crear S, adicionar S a S, L, llena. Llena, estamos preguntando si la cadena S es llena. Insertar en carácter en S, la cadena L a partir de la posición P. Eliminar carácter SP. Número de caracteres, no me dice cuántos caracteres tiene la cadena. Bueno, ¿y qué viene en la semántica? Dice, bueno, si yo pregunto si está llena la función, perdón, si está llena el TDA después de aplicarle crear, pues es falso, ¿no? Porque se supone que si he creado y aplico llena inmediatamente, el resultado de esta expresión es falso, porque está vacía, no está llena. Entonces aquí se ponen todos los axiomas que se puedan construir producto de la sintaxis planteada acá. Esa es la primera forma de definir un TDA formal. La segunda, que les va a gustar esta, que es la más fácil, a la cual ustedes se asocian, es esta, que es básicamente mostrar la clase de este TDA ya en su fase de implementación. Por ejemplo, class, cadena, ya aquí sí hacen referencia a ese, que va a ser el atributo, o dato miembro, como quieran verlo, y las funciones miembros que serán adicionar, eliminar, insertar, llena y demás. ¿Ok? Bien. Sigamos ahora. Formas de implementación. Un tipo de dato abstracto es un conjunto de datos o objetos al cual se le asocian operaciones. ¿Está claro? Pero se pueden realizar operaciones sin saber cómo estén implementadas.
Esto quiere decir que un mismo tipo de dato abstracto puede ser implementado utilizando distintas estructuras de datos y proveer la misma funcionalidad. Yo me voy a referir a un tema que ya ustedes han manejado antes, en Progra 1. Me voy a ir a Progra 1. Vamos a ver vectores. Vamos a suponer que en este momento yo le digo, jóvenes, quiero que me implementen la clase vector. Ahora son tipangos en programar. Pero les digo, prohibido usar cualquier definición de array en el lenguaje que sea. O sea, no pueden usar array. Pero quiero que manejen vector, que definan el TDA vector, la clase vector, si quieren verlo. Y usted me va a decir, pero está loco, pues, profesor, se supone que hemos aprendido que hay un tipo de dato arreglo y lo único que hemos hecho en la clase vector es ponerle clase y manejar y manipular todo eso. A eso es a donde estamos llegando en esta materia. A que un TDA es independiente de cómo puede ser implementado. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, ustedes definen la clase vector, class, vector, y en los atributos, ¿qué ponemos? Bueno, podrían poner una cadena. Alguien me va a decir, pero cadena es un vector, cierto, pero abstraigámonos de eso. Y en la cadena van guardando los elementos separados por coma. Eso es lo que guardan. Pero el usuario, el dimensión, el poner, el método elemento, que es de la clase vector, el usuario no tendría por qué saber que los elementos que está colocando en ese vector están guardados en una cadena. Él los usa porque para él eso es, ¿qué cosa? Es un objeto de tipo vector, pero está implementado con un string. Bueno, les prohíbo usar string y les prohíbo usar vectores, el concepto o la definición de vectores o arreglos, pero quiero que implementen el TDA vector o la clase vector que han visto en Progra 1. ¿Qué salida tiene? Bueno, alguien me dirá, profesor, entonces pues yo los elementos los voy a guardar en un archivo texto donde en la primera línea el primer elemento, en la segunda línea el segundo elemento y listo. ¿Está bien? ¿El usuario tiene que saber que está guardando en un archivo? No. El usuario va a decir dimensión, va a seguir diciendo lo mismo, elemento, poner, redimensionar, todo lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Que no está guardado ni en una cadena, ni en una estructura array. Está guardado en un archivo, pero para el usuario sigue siendo un objeto perteneciente a la clase vector. A eso estamos llegando en esta materia, Jorge. Por eso es esta definición en rojo. Puede ser implementado utilizando distintas estructuras de datos, y aquí les estoy dejando lo más importante, y proveer la misma funcionalidad. Sigamos. Antes de continuar, hay algo muy importante. Entonces, profesor, en introducción, en Progra 1 y en Progra 2, el cliente para quienes ustedes trabajaban era un usuario final que podría ser su hermanito, su amiguito, su papá, que le decían, mira mi programa, hazlo funcionar. Y ustedes le daban y funcionaba, ¿sí? Y, ay, qué bonito, era un jueguito, lo que sea. El usuario final siempre era un agente distinto a usted. Para ellos trabajaban. Ahora, en esta materia, el usuario final no es su hermanito, su amiguito, no es nadie de eso. ¿Saben quién es su usuario en esta materia? Es otro programador. El usuario final de ustedes es otro programador. Profesor, ¿qué quiere decir? Que todos los TDA que ustedes están construyendo es para que otro programador los use. Están construyendo herramientas para que otro programador los use. Eso métenselo en la cabeza. Lo bonito no está en esta materia, ahora viene un poquito más de formalidad, por si acaso. Bien, cuando hablamos de TDA tenemos que hablar de, aunque no es importante la implementación, sí es importante el conocer las formas de cómo se lo implementa. Hay el modelo estático. ¿Qué es el modelo estático? Significa que cuando implementemos un TDA podemos usar enteros, reales, cadenas, vectores, matrices, todo lo que tenga el lenguaje ya primitivamente. Luego viene, bueno, aquí seguimos enteros, caracteres, bitwise, real, es lo mismo, son primitivas.
Modelo dinámico, ¿qué significa esto? Bueno, aquí significa que si yo quiero guardar la información de un tipo de dato abstracto que estoy construyendo, cualquiera sea, ahora, a medida que yo necesite guardar información, voy a ir pidiéndole espacio a la memoria. Para poner un ejemplo, un vector. Cuando ustedes definen su clase vector y definen un array, normalmente le ponen 100. Significa que reservan 100 espacios, pero cuando usan su programa ocupan 5 o 6 espacios. ¿Está bien? El modelo dinámico les dice, no haga eso. Pide espacio de acuerdo a lo que necesite. Entonces acá quiere decir que si yo necesito guardar un elemento en algún programa que estoy haciendo, pues voy a tener que decirle a la memoria, dame espacio para guardar ese valor. Y cuando ya no lo ocupe ese espacio de memoria, se lo voy a tener que devolver a la memoria, decirle, te lo devuelvo para que pues, lo uses en otra cosa. Si bien es cierto, a estos años que estamos ya en programación, el recurso memoria no es un recurso que ustedes les preocupe. Digo les preocupe porque si yo veo sus programas, dice var, en el var o en la definición, ustedes le ponen A, B, C, D, F, G, 500 variables. Pero si yo miro la solución al problema, solo 2 están usando, porque no les preocupa el recurso memoria. Antes sí el recurso memoria era importantísimo. Si nos excedíamos en las variables, pues ya no funcionaba el programa, decía no hay memoria, colapsaba la pila. Bueno, lo que interesa aquí es lo siguiente. New es un comando formal de C++ para pedirle espacio a la memoria del computador. Y delete es un comando formal de C++ para decirle al computador, te devuelvo este espacio de memoria porque ya no lo voy a ocupar. Y esta flechita que ustedes están viendo acá, que también es propia de C++, nos permite acceder a los campos que hubiera reservado de la memoria que solicité con new. ¿Sí? Entonces yo les solicito que ustedes hagan la lectura correspondiente a manejo de punteros en C++. Para los que no vieron y los que vieron, pues los felicito porque vamos a usar bastante. Luego viene modelo persistente en el tiempo. ¿En qué consiste el modelo persistente en el tiempo? Básicamente en que cualquier tipo de dato abstracto que ustedes construyan, la información que se guarde en él se mantenga. Vale decir que no se borre, que si yo apago el computador y mañana digo, a ver, que siga funcionando, ahí va a estar. Resumiendo, quiere decir que en vez de usar vectores, enteros y demás, todo lo voy a guardar en archivos, ya sean binarios o textos. Se puede. Y finalmente viene el modelo simulado o simulación de puntero. Este punto 4 no hay en los libros, joven. Entonces yo les pido un poquito de atención. Es un tema que yo lo incluyo en la materia un poco más para comprender el comportamiento de lo que son punteros y que entiendan cómo realmente funciona el recurso memoria con una simulación bastante sencilla, no es muy compleja. Para ello, permítanme ubicarnos en el contexto. Cuando ustedes dicen var A de tipo entero o int A, ustedes le están diciendo a la memoria, dame un espacio que se llame A porque ahí voy a guardar un entero. Eso es lo que están diciendo. Y cuando nos topamos con esta última línea, ya sea en punto y coma o la llave de cierre en C, nosotros le estamos diciendo a la memoria, si queremos verlo dependiendo del lenguaje, te devuelvo el espacio de memoria X porque ya no lo voy a ocupar. Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Si ustedes en su código, una línea más abajo, después de este end o esta llave, les dicen mostrar X, el lenguaje que les va a decir, no lo conozco, le va a decir. ¿Cierto? Les va a decir, no lo conozco, ¿por qué? Por la regla de ambiente, ¿sí? Pero en el fondo, ¿qué es lo que ocurrió? El lenguaje de programación, por las reglas sintácticas que tiene, automáticamente le dijo, queda liberado el espacio de memoria X. Ya no hay el espacio de memoria X. Ese espacio se ocupará pues para otra variable, para otra aplicación. Lo propio ocurre cuando nosotros definimos P de tipo persona, ya esto es estructura.
Y persona tiene carnet, nombre, dirección, teléfono. Igual, aquí estamos reservando un espacio de memoria que se llama P, pero ya no guarda un solo valor, sino guarda muchos valores. Perfecto. Si vamos avanzando a lo que queremos, a dónde es la simulación, pues veamos. Aquí yo digo var A de tipo entero y X. Bueno, estoy reservando espacio, le estoy diciendo a la memoria, dame espacio. Como no puedo desarrollar a este nivel todavía una aplicación que me haga eso, prefiero crearme un simulador y decir voy a tener voy a hablar en su lenguaje de ustedes, un método de mi clase simulación de memoria que se llame new espacio. Y como quiero darle un nombre a ese espacio que me va a dar, que acá se llama X, entonces le voy a decir envíame el nombre del espacio, entre comillitas. Acá estoy diciendo X igual a 1, 2, 3, 4. Bueno, yo quiero simular eso. Entonces le voy a decir poner dato a partir de la dirección dir en el campo X, el 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y si ya no lo quiero ocupar porque no lo necesito, yo simplemente voy a decir delete espacio y le voy a mandar dir. ¿Y qué es dir, pues, profesor? Porque no lo entendemos. Cuando yo solicite espacio a la memoria, cuando yo le diga a la memoria, dame un espacio, el simulador de memoria que vamos a hacer me va a devolver una dirección, me va a dar un número. Me va a decir, en este lugar podés trabajar, en este lugar podés guardar el número que querrás. Se llama X ese espacio, pero ahí vas a poder guardar. ¿Y dónde va a estar ese numerito? En esta variable X, perdón, dir. Por eso es que cuando digo delete dir, le estoy diciendo borrar ese espacio que reservé para guardar la variable X. Todo, hacerlo desaparecer. Bueno, funciona igual para información estructurada, fíjense. Pero de tipo persona acá. ¿Cómo hiciera yo eso? Bueno, acá puedo decir new espacio para edad, carnet y teléfono. En mi simulador le estoy diciendo, dame espacio para que yo guarde edad, carnet y teléfono en uno solo, esos tres, en una sola dirección. Y entonces me va a devolver un valor P, ahí está. Me va a decir, te doy P. P es un número entonces, una dirección de memoria a partir de donde puedo guardar una edad, un carnet y un teléfono. Y cuando quiera guardar información voy a decir poner dato a partir de la dirección P en el campo teléfono, el valor tanto. Bien, eso lo vamos a ver más a detalle, pero veamos cómo lo vamos a implementar y para eso recordemos un poco de cómo está guardada la información en el computador. Fíjense acá. Nosotros sabemos que en la memoria del computador lo único que tenemos son unos y ceros, esta cadena que están viendo. No hay más, joven. Pero si nos queremos acercar un poco a nuestra realidad para verlo más bonito, si yo digo que en el espacio memoria A hay la U, algo así sería, ¿no? A, el nombre del espacio de memoria y la letra U guardada ahí. Obviamente que no está la U así, está con unos y ceros. Pero si lo quiero ver mejor, digamos, ya, aquí el espacio de memoria A tiene la U y el espacio de memoria B tiene 9. Sabemos que esto que está acá no es cierto. Ahí hay unos y ceros. Pero eso es lo que quiero guardar. Si lo vemos de otra forma, en vez de verlo horizontal, lo voy a colocar vertical. Pues yo diría, esta es la información que está guardada en la memoria y estas son las direcciones donde están guardadas la información. Profesor, pero ¿y dónde está el nombre que está asociado a lo que está guardado aquí en esta dirección? Cierto, me faltaría eso. Entonces, propongo lo siguiente. Sabemos que tenemos dirección, sabemos que tenemos el valor y nos estaría faltando un ID que guarde los nombres de esos espacios de memoria. Y finalmente nos estaría faltando un atributo denominado link que agarre y reconozca que este espacio de memoria A viene junto con este espacio de memoria B. Por eso viene este enlace link. ¿Sí?
Si no, no sabríamos que él está junto con el otro, ¿sí? Si no tenemos ese link, no podríamos unir varios espacios bajo bajo una sola dirección. Eso quiere decir entonces que nuestro simulador de memoria, que va a estar hecho sobre un vector, va a tener dato, ID y link. Dato, lo que se va a guardar en esa dirección de memoria, ID, el nombre que va a tener ese espacio de memoria, y link será la dirección de otro espacio de memoria. Si lo vemos mejor, acá está. Max, bueno, no voy a ir a detalle. Aquí tenemos definida la clase memoria, que tiene el vector que les dije que necesitamos, de tipo nodo. El nodo es dato, ID y link, lo que acabo de explicar. Y tiene un atributo denominado libre, que va a tener el control de todos los espacios de memoria libre. Los métodos que va a tener nuestro simulador son crear, new espacio, delete espacio, poner dato, obtener dato, espacio disponible, espacio ocupado y dir libre. Y obviamente en la derecha están viendo la estructura que ya hemos explicado hace un momento. La gráfica del vector es esta. Así va a ser nuestro simulador. Y si lo queremos poner más bonito, si quieren, sería esto. Digamos. Es lo mismo. Estoy diciendo, libre va a apuntar a la dirección 0 y la dirección 0 va a decir vaya a la 1, voy a ir a la 1 va a decir vaya a la 2, voy a ir a la 2, vaya a la 3, voy a ir a la 3, vaya a la 4, voy a ir a la 4. Fíjense que esos enlaces celestitos están apuntando qué memoria con qué memoria están agarraditos de la mano o están unidos. Alguien tiene que organizar a los espacios de memoria para que se sepa si este está junto a él o junto a otro espacio de memoria. Acá es lo mismo, simplemente estoy diciendo que cada dirección de memoria en nuestro simulador va a tener la siguiente estructura: dato, ID y link. Vamos al constructor. Inicialmente, todo esto que ustedes ven acá, cuando empiece a funcionar su programa, está en 0. Run le ponemos. Y lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el constructor. ¿Sí? Y el constructor, ¿qué tiene que hacer? Esto que ustedes están viendo acá, que estaba en 0, lo tiene que poner de esta forma. La dirección 0 apuntando a la 1, la dirección 1 apuntando a la 2 a la 3 y así sucesivamente. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque tiene que decir la memoria. Cuando nadie la use, todos los espacios de memoria están agarraditos de la mano. Y este libre que ustedes están viendo acá me dice, para ponerlo más claro, me dice, andate a la dirección 0, voy a la 0, y la 0 me dice, andate a la 1, ahí está libre. La 1 me dice, andate a la 2, ahí está libre. Fíjense, la 2, vaya a ser la 3. 3, vaya a ser la 4. ¿Ven? Entonces, para hacer eso es fácil. En el constructor lo único que hago, digo, de 1 hasta max, y digo, mem sub 1 se va a poner en 2. Cuando i valga 2, se va a poner en 3. Cuando i valga 3, se va a poner en 4. El algoritmo es fácil. Y al final digo, mem sub max, la última línea, colocarlo en -1. ¿Qué significa -1? Que ya no hay más direcciones a continuación. Nulo, si queremos verlo, ¿ya? Para nosotros va a significar nulo. Y finalmente digo, libre va a ser igual a 0. ¿Para qué? Para que empiece a funcionar la memoria. Ese es el paso inicial de nuestro constructor. Colocar la memoria como que todo está vacío y los 9 espacios de memoria están libres. Y libre me está diciendo tenés que empezar a usar desde la dirección 0. Ya está explicado el constructor. Ahora vamos por este de acá. New espacio. Vamos a suponer que yo necesito, yo voy a borrar esto porque medio que confunde. Permítame, ya. Aquí dice x igual a new espacio. Para no confundir.
Ya lo dejo. Es que como estoy usando lo mismo, puede confundirse. Ya, R le vamos a poner. Listo. Estoy pidiendo espacio, un espacio R, ¿sí? Que se llame R. ¿Por qué me confundo? N, ya. Que ustedes normalmente dicen, ¿qué se va a llamar el espacio de memoria? N, listo. Voy a ocupar lo mismo. Quiero un espacio de memoria llamado N para guardar un número, ¿sí? Esta es la llamada, acá está. ¿Cómo funciona eso? Este valor N va a llegar aquí a cadena. Entonces, si hago la prueba rapidito, N, perdón, cadena va a ser igual a N, así. Eso es lo que va a tener cadena, un literal N. Si empiezan a hacer funcionar, fíjense acá, Cant es igual al número de ID, dice, a ver, no, Cant va a ser igual. ¿Cuántos identificadores tiene esa cadena? Tiene uno, solo N, porque si fuera N, C, tanto, por cada separador de coma tendría que ser uno más. En el otro ejemplo lo vamos a ver. Dir va a ser igual a lo que tiene libre. Si ustedes ven acá en la gráfica del vector que está a la derecha, libre vale 0. Ah, bueno, entonces lo ponemos en 0. D va a ser igual a libre, dice. D va a ser igual a libre. 0 también. Y ahora observen, dice aquí, vas a aprender a contar, dice, de 1 hasta Cant menos 1. Pero Cant vale 1, menos 1 es 0. De 1 a 0 imposible, no se va a ejecutar esto. Entonces estamos acá. Libre va a ser igual a mem sub d, la parte de link. Mem sub d, la parte de link. Para que lo pongamos claro. D vale, ¿dónde está? D vale 0. Mem sub 0, la parte de link. ¿Cuánto hay en la parte de link? 1, ¿cierto? Entonces D se ponen, perdón, esto era 0. Libre se pone mem sub d. ¿Dónde está el libre, 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 libre? Acá está. Ahí está en 1. Fíjense lo que ha ocurrido. Hemos modificado el atributo de mi simulador. Luego dice mem sub d, mem sub 0, la parte del link, colocarlo en 1, me dice. Wow, me vengo acá y ahí coloco menos 1. ¿Sí? Acabamos de modificar esta partecita. Y luego dice mem sub d, la parte de id, quiere decir que quiere colocar algo acá en la parte de id, en la zona amarilla que está en blanco. Y le dice obtener id de la cadena, le dice. Bueno, cadena tiene n, dice. Cant tiene 1. Ah, bueno, obtener el nombre de este espacio que como es solo 1, entonces aquí viene n. Ese espacio se llama n, dice. Listo. Y luego dice retornar dir. Ah, ok. ¿Cuánto vale dir? Dir vale 0. Quiere decir que este valor de x que están viendo acá, lo voy a poner a la derecha, en realidad vale 0. ¿Sí? Después de ejecutarse. Vamos a la siguiente línea. La siguiente línea dice y igual a new espacio, pero acá vamos a pedir carnet, teléfono y edad. Perfecto. Si ejecutamos de nuevo el algoritmo, en cadena está llegando CI, fono y edad. Eso está llegando. Y si entra al algoritmo, Cant se va a poner en el número de ID, que serían 3. Dir va a ser igual a libre, que en este caso es 1. D va a ser igual a 1. Ahí está. Y se va a ejecutar la siguiente secuencia. Dice, y va a ir desde 1 hasta Cant menos 1, de 1 a 2. ¿Sí? Si Cant vale 3, va a ir de 1 a 2. ¿Qué es lo que va a hacer? Mem sub D. ¿D cuánto vale? D vale 1. Mem sub 1, la parte de ID, va a ser igual a obtener el ID, el primer ID de la cadena, que sería CI. Ah, entonces lo que está diciendo que aquí va CI.
Luego le dice, D va a ser igual a mem sub D punto link. Bueno, D que vale 1, ahora se va a poner en 2. Y da la vueltita porque tiene que entrar 2 veces en este ciclo. Ahora I vale 2. Mem sub 2, la parte de ID, se pone en obtener ID de la cadena del segundo lugar. En el segundo lugar, cadena tiene fono. Y D va a ser igual a mem sub D, la parte del link, que en este caso D se pondría en 3. Ahora dice, ya no entra más este ciclo porque eran 2 veces lo que tenía que entrar. Libre va a ser igual a mem sub D punto link. D en este momento tiene el valor de 3. Y si ustedes miran acá, la dirección 3 en libre que tiene, en la parte del link tiene 4. Entonces dice, libre va a ser igual a eso. Perfecto, lo colocaremos en 4, ahí está. Si lo colocamos en 4, dice mem sub D, mem sub 3, la parte del link, colóquelo en menos 1. Este 4 lo borra ahora. Menos 1, ya está, ¿eh? Y luego dice mem sub D, la parte de ID, justo debajo de fono, le dice, lo vas a colocar en obtener ID de la cadena, el ID Kant, y Kant vale 3. Ah, quiere la tercera palabrita. Entonces aquí es edad. Listo, ya funcionó. Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos CI, fono y edad. Son los campos que hemos solicitado ahorita. Eso quiere decir que Y, después de haberse ejecutado esto, tiene el valor de 1 si queremos ver. Ya estuvo. Permítame ahora ir a la siguiente lámina. Vuelvo a la anterior un ratito. Sí, está bien. Ahora miren esto. Acá dice delete espacio. ¿Ya? Supóngase que el objeto A de tipo CS memoria y llamamos a delete espacio y le enviamos X. Veamos en nuestra, permítame borrar esto para que no les confunda. Y empecemos de ahí. Quiere decir que ya no quiero ocupar el espacio de memoria que está en la dirección X. Pero ¿y dónde está X, profesor? No se confundan. En la anterior gráfica, fíjense, cuando yo le dije, dame espacio para la variable, para un espacio de memoria llamado n, me dio la dirección 0 y ese valor 0 lo guardó ¿dónde? En X, ¿cierto? Entonces ahora, si yo quiero hacer desaparecer eso, devolvérselo a la memoria, le tengo que enviar ese valor 0 que está guardado en X. Por eso digo delete espacio X. ¿Ya? ¿El objetivo cuál es? Que este espacio ahorita que está ocupado, aunque no tiene nada en dato, pero está ocupado, ya no sea ocupado, que sea parte del conjunto de los libres. Porque ahorita si yo miro, fíjense, libre me dice andate a 4, 4 me dice váyase a 5, 5 vaya a 6, 6 vaya a 7, 7 vaya a 8, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 ya no hay más espacios libres, me dice. Entonces, si yo reviso a dónde me está mostrando libre, me dice todo esto de aquí abajo está libre, lo de arriba está ocupado, me dice. Ni lo mira siquiera. Entonces, si yo aplico borrar espacio y le envío 0, que es lo que tiene X, tendría que, ese espacio N tendría que pertenecer al conjunto de los libres. Vamos a ver. Para empezar, dir recibe el valor 0. X es igual a 0 en el algoritmo. Y dice, mientras X sea distinto de, perdón, no es X, mem sub X, mem sub 0 la parte del link. Veamos.
X vale 0. La parte del link, acá está. ¿Cuánto tiene? Menos 1. Menos 1 es distinto de menos 1. Falso. No entra, ¿no? Entonces se viene directo a esta línea. Ahí estamos. Estamos en esta línea. Y dice mem sub x, mem sub 0, la parte del link, acá está, volvemos a lo mismo, pero esta partecita de acá, colóquelo en libre, dice. ¿Y libre cuánto vale? Libre vale 4. Bueno, acá está, lo coloco en 4. Ya estuvo. Y ahora libre, colóquelo en dir, dice. Libre que valía 4, se coloca en lo que vale dir, que es 0. Y se acabó. Ya funcionó. ¿Qué significa eso? Libre vaya a 0, 0 vaya a 4, 4 vaya a 5, 5 vaya a 6. Ah, ya. Ya está en el paquete de los libres esa dirección que antes estaba ocupada. Sigamos. Aquí vamos a... Bueno, vamos a ocupar esto. Aquí está N, por si acaso. Vamos a ocupar este mismo ejemplo. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Este de acá voy a borrar porque no aplica acá. Listo. Libre vale 0 y esto ni lo voy a tocar. Sí. Ok. ¿Qué ocurre aquí? Espacio disponible. ¿Qué es lo que ocurre, jóvenes? Yo quiero saber cuánto espacio disponible tiene la memoria ahorita. Bueno, yo sé que en la gráfica ustedes ven que aquí hay 12 direcciones de memoria, ¿sí? De las 12, solo 3 están ocupadas. Las demás están libres. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, pero profesor, ahí está una N, ¿por qué no está ocupada la primera? No interesa que aquí haya N o aquí tenga valores, no interesa. ¿Cómo yo sé que está libre? Porque el libre me dice vaya a 0, 0 vaya a 4, 4 vaya a 5. O sea, el que tiene el control de los libres, de los espacios disponibles, es libre. Ahora, ¿yo cómo sé eso? Bueno, vengo aquí a mi algoritmo y digo X va a ser igual a libre. Perfecto. A ver, vamos a hacer unas 3 líneas la prueba para que se den cuenta. X va a ser igual a libre que vale 0. C va a ser igual a 0. Listo. Y dice, ¿X es distinto de menos 1? Sí, X vale 0. Bueno, entonces, dice, fíjense, C igual a C más 1. Vas contando, va a una memoria. Dice. Y X va a ser igual a mem sub X la parte del link. Mem sub 0 la parte del link. ¿Qué tiene mem sub 0 la parte del link? 4, ¿no? Ah, entonces X se pone en 4. Y da la vueltita. ¿4 es distinto de menos 1? Sí. C igual a C más 1. C vale 2 ahora. Va a la siguiente. Y ahora dice, X va a ser igual a mem sub 4 la parte del link. ¿Qué hay mem sub 4 la parte del link? 5. Ah, bueno, X vale 5. Y da la vuelta y dice, 5 es distinto de menos 1, sí, C igual a C más 1. C vale 3. Y luego de eso, X va a ser igual a mem sub 5 la parte del link. Mem sub 5 la parte del link que tiene 6. Ah, bueno, X se pone en 6. Entonces, ¿qué está haciendo, joven? Está paseando, agarra el link de acá, esta zona, y avanza, agarra, avanza, agarra, avanza, hasta que se va a topar con el menos 1 aquí y va a decir, salite del ciclo. Y C, que estaba contando, va 1, va 2, va 3, va 4, va a ser la cantidad de espacios disponibles que visitó. Resuelto el problema. ¿Sí? Ahora, si se fijan, este algoritmo lo único que está haciendo es pasear. Miren, vino y paseó por esta dirección y luego se saltó a esta, a la 4, luego a la 5, luego a la 6, luego a la 7. Eso fue lo que hizo. ¿Y qué son esos espacios de memoria ahí? Son los espacios libres, ¿sí? Y si yo quisiera saber si alguna dirección está libre, aquí en ese algoritmo yo sé cuántos espacios están libres. Está clarito y los he contado. ¿Ya? Ahora aquí yo quiero saber si la dirección 8 está libre, digo. Quiero saber si la dirección 8 está libre. Que es este algoritmo que ustedes están viendo acá. Si está libre.
Bueno, lo único que tendría que hacer, si aquí ya aprendí a pasear por cada una de las direcciones, me faltaría colocar aquí un if, ¿no? Si X es igual a esa dirección y listo. Entonces, si lo pillo paseando en este ciclo, porque este ciclo lo que hace es pasear por el conjunto de los libres, entonces pues está libre. Y observen este algoritmo. Es el mismo que el primero. X es igual a libre. Sé que antes era contador, lo puse en falso. X es igual a mem sub x link, copy paste si quieren verlo. Lo único que cambia es esto, lo que les dije hace un momento. Si X es igual a dir a la dirección que el usuario quiere averiguar si es libre, entonces C igual a verdadero y retorno eso. Entonces, este algoritmo cuenta cuántos espacios libres hay y este algoritmo es el mismo, solamente que verifica si una dirección que el usuario me dé está libre y devuelve verdadero si está libre y falso si no. Ahora quiero saber cuántos, cuánto es el espacio ocupado. Bueno, aquí en la gráfica yo sé que el espacio ocupado son 3. La dirección 1, 2 y 3 están ocupadas, porque en la 1 está CI, en la 2 el fono y en la 3 edad. Pero y la 0, profesor, está N, sí, pero esa tiene N, pero no es que esté ocupada, está libre. Entonces no tiene que contarse esa. ¿Cómo sabría? Fácil. C va a ser igual a max más 1. Bueno, max es la cantidad de direcciones que tengo. 12 si queremos verlo. Menos espacio disponible. ¿Y qué es espacio disponible? Este algoritmo que cuenta cuánto hay. Entonces la resta de esto me va a dar la cantidad de espacio ocupado. Ahora veamos este otro. ¿Qué quiero acá? Bueno, acá poner datos. ¿Sí? Quiero colocar información. Aquí vamos a ver, fíjense. Si consideramos que es un objeto, poner datos, voy a mandarle Y. No se olviden que en la primera lámina, ¿cuánto valía Y? Perdón. Y valía 1, ¿sí? Entonces vamos a ir a eso. Ahí está. Poner dato. Ahí está. Poner dato. ¿Qué va a recibir acá en DIR? Va a recibir, permítame borrar acá. Va a recibir en DIR, va a recibir 1 porque ahí quiere colocar en cadena ID. Va a recibir la flechita. ¿Y qué más? Fono. Y en valor, ¿qué va a llegar? Va a llegar básicamente 72.156. 72.156. Estoy haciendo la prueba de la invocación a poner dato. Recibe dir, cadena ID y valor. Ok, acá Z va a ser igual a dir. Dice, bueno, Z va a ser igual a dir. ¿Cuánto vale dir? 1. Lugar va a ser igual a buscar lugar de la cadena ID. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ir a buscar en dónde está este ID. Este ID que es fono. Pero no nos olvidemos que en la memoria no tiene fono con guión, es sin guión. ¿Ya? ¿Y a partir de qué dirección lo tengo que buscar? Aquí es dir, coma, ID, así. A partir de esa dirección vaya y busque donde le corresponde fono. En este caso, me va a decir que le corresponde en la dirección 2, porque fono está en la 2. Entonces, lugar se va a poner en 2. Listo. Ahora dice, para cada i de 1 hasta el lugar, ¿qué hace? Va a contar. Bueno, viene y dice, ¿cómo les puedo decir? Cuenta. Y vale 1. Z va a ser igual a mem sub z link. Z que valía 1, toma el valor de 2. Entonces Z se pone en 2. Luego, después de eso,
da la vuelta y ¿qué dice? De nuevo lo mismo, porque el lugar era, bueno, si el lugar es 2 menos 1, ya no entra, una vez nomás, se sale ahora ya. Ahora, mem sub z, mem sub 2, la parte de datos, ¿qué hace? Coloca el valor que está llegando. 72156, si no lo recuerdo. Ya. Bueno, ya no importa. Entonces ya hemos colocado datos. Ya en ese espacio se ha colocado el valor. Si quisiéramos saber qué hay en un espacio de memoria, el algoritmo sería el mismo. Este es copy-paste. Este es copy-paste. Pero ¿qué hace aquí? A diferencia de asignar un valor a ese espacio, simplemente retornamos el dato del mismo algoritmo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que crear su clase de memoria, vale decir lo que acabamos de ver, implementarlo. ¿Ya? Punto 2, aumentarle un método a su clase de memoria que van a hacer, que se llama mostrar. ¿Y cómo lo van a mostrar en modo consola? Así como están viendo acá esta gráfica inferior. Punto 3, crear un proyecto, ¿ya? Un proyecto que tenga un menú con 6 opciones. La opción 1, crear. La opción 2, pedir espacio. 3, liberar espacio. 4, poner datos. Mostrar memoria y salir. Este es un menucito. Esa es la única tarea que tienen. ¿Dónde lo tienen que hacer? Obviamente lo van a hacer en C++, Embarcadero. Y para ver si ustedes lo han hecho, yo les voy a habilitar un laboratorio virtual. ¿Dónde les voy a habilitar el laboratorio virtual? En plataforma. En plataforma yo les voy a colocar un laboratorio donde ustedes van a poder verificar que su solución funciona. También les estoy habilitando un laboratorio para que practiquen todos los días de la semana si quieren. Profesor, ¿en ese laboratorio tenemos que instalar algo? No, ese laboratorio solito funciona. Él sabe que tiene que trabajar en C++ y funciona, no hay ningún problema. Eso quiere decir que puedo hacer un programita en C++ sin tener instalado en mi celular nada, ingresando a la plataforma de la universidad y programando desde mi celular. Sí, puede hacer. Entonces, ¿no necesito instalar? Sí, no necesito instalar porque ese laboratorio funciona solo con aplicaciones en modo consola. Pero es en línea, no instala nada. Bien, aspectos importantes para los que recién han llegado, reiterando las disculpas de haberlos dejado plantados con el enlace. No fue mi intención, no es propio de mí. Mil disculpas nuevamente. El día martes vamos a tener laboratorio. ¿En qué consiste el laboratorio? Básicamente en que lo que ustedes han avanzado ahora lo van a implementar y el día martes yo les voy a hacer una pregunta en el laboratorio virtual que tiene la plataforma. Usted tendrá que hacer funcionar ahí su proyecto. Si funciona, se ganó los puntos y si no funciona, pues los perdió. Si bien es cierto, no he explicado la forma de evaluación, lo voy a hacer en una posterior clase porque entiendo que falta que se inscriban todavía, están en este periodo hasta la otra, pero voy aclarando. Existen dos formas para vencer la materia. Una, los 3 parciales, que vale 25, 25 y 50. Y la otra, que es la que nos interesa para no perder ritmo, que yo hago preguntas todas las clases del laboratorio. Vale 5 puntos, vale 10 puntos, vale 20, no importa. Si la pregunta dice más menos, significa que si usted la hace, tiene esos puntos. Pero si usted no la hace, quiere decir que le voy a restar esa cantidad de puntos. Por ejemplo, la actividad que les puse de escribir presente en la primera lista, vale más 5 puntos. Quiere decir que si usted no la hizo, no pasa nada. No le voy a quitar ni un punto. Perdió esos puntos y listo. Sus compañeros tienen 5 puntos, usted no. Pero si la actividad dijera más 5 puntos y menos 5 al ladito, le estoy avisando de que si usted no la hace, va a perder 5 puntos. ¿De dónde va a perder? De esos puntitos que se está ganando.
Ahora usted me va a decir, pero ¿y para qué sirve pues esos puntitos, profesor, si yo me voy a sacar 100 en el examen? Esos puntitos que yo le doy, si al finalizar usted el semestre logra acumular mayor o igual a 51, usted venció la materia, aun cuando se haya sacado 0 en los 3 exámenes. Ahora ya lo entienden, ¿sí? Luego vamos a hacer en otra clase, cuando se terminen de escribir la otra semana todos, un esquema muy bien explicadito. Lo que sí les interesa es saber que las actividades que se están planteando para el laboratorio, ustedes tienen que resolverlas si es que quieren tener otra oportunidad, aparte de los exámenes, para vencer la materia. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe una pregunta. Con Diga. respecto a los laboratorios para las personas que no han escrito todavía, que es mi caso, Pero tiene mañana, tiene pasado, las inscripciones se están habilitando, ahorita se han habilitado ya. sí pasa que yo inscribí para no perder el cupo en otras materias, lo que quieras adicionar la materia. Por eso ya se está habilitando adición, todo. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. No hay pena. Ya para el martes ya tendría que estar inscrito usted ya. Ok. Muy bien, señores. Ha sido un gusto verlos. Nos vemos el día martes en el laboratorio. Revisen plataforma. Estoy subiendo en este momento el documento de todo lo que hemos avanzado acá y lo que tendrían que hacer. Los espero el día martes en el laboratorio jóvenes. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego.